Bueno, vamos a continuar estudiando el tema de conjunto ortogonal y conjunto ortonormal. Y aquí vamos a ver una de las ventajas que podríamos encontrar cuando nosotros trabajamos con un conjunto ya sea ortogonal u ortonormal, con respecto ya aterrizándolo a bases y qué ventaja tiene, por ejemplo, encontrar vectores de coordenadas si mi conjunto es ortogonal o es de tipo ortonormal respecto de una base que no tenga esa ortogonalidad. Es algo que ya habíamos platicado en la parte 1 de este tema, de forma muy gráfica y muy esquemática, sin mucha precisión. Aquí vamos a ver ya de forma más, digamos, más desarrollada o más formal. Entonces nos vamos a concentrar en los últimos subtemas de este tema y vamos a ver qué podemos hacer si queremos encontrar un vector de coordenadas respecto de una base, ya decíamos que sea ortogonal o que sea ortonormal. Y entonces aquí está ya muy condensado. Nos dice que vamos a utilizar esta expresión para encontrar a cierta coordenada respecto de una base que sea ortogonal. Y vamos a utilizar esta otra expresión si lo que queremos es encontrarlas respecto a una base que sea ortonormal. ¿Sí? Entonces vamos a ver de dónde salen estas expresiones para que las podamos utilizar sin problema. Entonces vamos a plantear el problema igual general como lo hicimos en el caso de Gram-Schmidt. Entonces partimos de un espacio vectorial B, un espacio vectorial que en principio podría ser cualquiera, de dimensión n, ¿sí? Con un producto interior definido como todo lo que estamos desarrollando en este tema número 4. Y vamos a asumir que conocemos una base que ya es ortogonal, ¿sí? Es decir, a diferencia del caso anterior donde veíamos el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt, partíamos de una base que no era ortogonal. Aquí vamos a asumir que, por ejemplo, ya le aplicamos el procedimiento de ortogonalización y que esta base ya sabemos, tenemos completa certeza de que es ortogonal. ¿Sí? Bueno, vamos entonces a tratar de encontrar las coordenadas de un vector cualquiera de este espacio vectorial. En este caso, las coordenadas de un vector que se llama A. ¿Qué significa? Que A, al pertenecer al espacio vectorial B, pues está por aquí. Un vector cualquiera de este espacio vectorial. Si este es un vector que pertenece al espacio vectorial y B subíndice O es una base de ese espacio vectorial, bueno, nosotros ya sabemos entonces que por definición, a través de la base, nosotros podemos generar a todos los vectores del espacio vectorial, incluido ese vector A que acabamos de proponer. Entonces podríamos escribir el vector A, que es cualquiera de este espacio vectorial, como una combinación lineal de los vectores de la base B. La base B subíndice O, que es ortogonal. Y entonces tenemos que A es igual a alfa 1 por el vector 1 de la base, más alfa 2 por el segundo vector, y así hasta llegar a alfa n por el enésimo vector de la base que es ortogonal. Entonces hasta ahorita no hemos visto nada nuevo. Esta es una combinación lineal como las que estamos trabajando desde el tema de espacios vectoriales, combinación lineal respecto de una base. La única diferencia o la única adición es que esta base con la que estamos trabajando pues resulta que es ortogonal. Y entonces vamos a ver qué implicaciones podría tener el hecho de que sea ortogonal. Entonces sabemos que nosotros a través de esta combinación lineal pues podríamos encontrar a alfa 1, a alfa 2 y así hasta llegar a alfa n. Y que si agrupamos a estos escalares en un vector, lo que tendríamos sería un vector de coordenadas. Y recordamos que el vector de coordenadas entonces es bien importante que digamos a qué base está referido. Entonces aquí tendríamos el vector de coordenadas de A respecto de la base ortogonal. Y aquí entonces vamos a colocar a todos los escalares alfa 1, alfa 2 hasta llegar a alfa n, agrupados en un vector que siempre vamos a manejar transpuesto. ¿Por qué? Porque en dado momento lo podríamos multiplicar por una matriz, a lo mejor asociada a una transformación o de transición. Entonces, vector de coordenadas, recordando lo que es el vector de coordenadas. Ahora vamos a tomar esta expresión, esta combinación lineal que tenemos aquí, ¿sí? Y de alguna forma nosotros queremos llegar a esta expresión que tenemos acá, ¿no? Para ver de dónde sale esta expresión. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un producto interior de ambos lados de la igualdad para no alterarla. Vamos a hacer un producto interior por el vector B1, recordando que B1 pues es el primer vector de la base ortogonal.
Y es lo que tenemos aquí. Si yo hago producto interior por ambos lados, entonces del lado izquierdo tendría A en producto interior con B1. ¿Sí? Y después todo este término que al final va a ser un vector. Esto es un vector más otro vector más otro vector más otro vector hasta llegar al último. Todo esto va a ser un vector. Entonces yo lo puedo poner todo esto como un solo vector en producto interior con B1. De esta forma no alteré la igualdad, estoy haciendo lo mismo de ambos lados. ¿Sí? ¿Y qué sí podemos hacer? Bueno, podemos reescribir esta expresión utilizando los axiomas que ya sabemos que se cumplen para todo producto interior y que los hemos estado usando en algunas demostraciones que hemos hecho a lo largo de este tema. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Bueno, podríamos distribuir el producto interior sobre la suma y en algún momento sacar el escalar de la evaluación del producto interior, de tal forma que tendríamos una expresión de esta manera, ¿no? Del lado izquierdo lo dejamos igual y aquí ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener un escalar que se va a multiplicar por el resultado, por otro escalar que va a ser el resultado del producto interior de B1 con B1, otro escalar con el producto interior de B2 con B1, todo se va a estar operando con B1, y así hasta llegar al enésimo escalar, al enésimo escalar que se multiplica por el producto interior del enésimo vector por B1. Es decir, todos los vectores en producto interior con B1 y los escalares multiplicando ese resultado. Y entonces de esta manera al lado izquierdo lo que vamos a tener es un escalar y todo esto al final va a resultar también en un escalar. ¿Por qué? Porque los productos interiores me dan como resultado un escalar que se está multiplicando por otro escalar y sumándose una suma de escalares me va a dar escalares. ¿Qué más podríamos hacer aquí? Bueno, hasta el momento todavía no hemos incluido la condición de que esto es una base ortogonal. Todo lo que hemos hecho bien podría haberse realizado para una base que no fuera ortogonal. Entonces hasta este punto vamos a meter la condición. ¿Qué pasa si yo sé de entrada que esta base es ortogonal? ¿Sí? Y aquí yo les dejaría reflexión. ¿Qué simplificarían de esta expresión si sabemos que la base es ortogonal? Es decir, que B1, B2, B3, B4 hasta llegar a Bn, que todos esos vectores son ortogonales entre sí. Entonces aquí sugiero poner pausa al video para que lo reflexionen un momento. Y bueno, lo que va a pasar es precisamente que si yo sé que los vectores B1, B2 y así hasta llegar a Bn, todos ellos son ortogonales entre sí, significa que todo producto interior que yo evalúe aquí, mezclando algunos de estos vectores, tiene que ser cero. Menos aquellos productos interiores que yo pretenda evaluar, por ejemplo, B1 con B1. Ese no tiene por qué darme cero, porque la única posibilidad de que me dé cero es que fuera el vector cero, pero esto al ser una base no puede contener al vector cero. ¿Qué implica eso? Bueno, que este producto interior es igual a 0, que todos los productos interiores que vengan aquí, que sería B3 por B1 más B4 por B1 más B5 por B1, todos ellos son iguales a 0 hasta llegar al último, que este también tiene que ser igual a 0. Es decir, todo esto lo voy a cancelar, todo esto es 0, ¿sí? Y al final llego a una expresión así de simple, donde el lado izquierdo no lo he alterado para nada, va a ser igual a alfa 1 por el producto interior de B1 con B1. ¿Y a mí qué me interesa? Pues esto yo sé que es el escalar que está multiplicando al primer vector de la base, ¿sí? Alfa 1 es esto que teníamos definido desde la combinación lineal. Entonces si yo lo despejo, recuerden que esto no deja de ser escalares. Por más que tenga esta notación y que esté en producto interior, pues esto es un escalar y como escalar lo puedo tratar. Entonces, como decimos coloquialmente, este podría pasar dividiendo o multiplicamos ambos lados por el recíproco multiplicativo de este término. ¿Y qué voy a concluir? Pues que alfa 1 va a ser igual a un cociente donde tengo el producto interior del vector A, que es el vector del cual yo quiero conocer sus coordenadas respecto de la base ortogonal, el producto interior con B1 y dividido entre la norma al cuadrado de B1 o el producto interior de B1 consigo mismo. Y así, realizando esta operación que tengo del lado derecho, yo puedo encontrar a la primera coordenada del vector A en función de la base ortogonal. ¿Y qué pasaría si además esta base, si además de ser ortogonal, la base fuera ortonormal? Que ya sabemos que la condición adicional para que sea ortonormal es que todos los vectores que la componen sean unitarios. Si eso se cumple,
Eso significaría que esto que yo podría reescribir como la norma al cuadrado de B1, ¿sí? Aquí me hizo falta al cuadrado, ¿sí? La norma al cuadrado de B1 pues tiene que ser 1. Y si este término es 1, entonces se simplifica aún más la expresión. Se simplifica a tal grado de que solamente voy a evaluar el numerador de la que tengo aquí. ¿Por qué? Porque ya sé que esto va a ser 1 si la base es ortonormal. Entonces, de forma todavía más sencilla, podría encontrar las coordenadas para una base que, además de ser ortogonal, resulta ser ortonormal. Y noten que el procedimiento sería exactamente igual si en lugar aquí de haber operado contra el vector B1 lo hubiera hecho contra el vector B2. ¿Qué hubiera cambiado? Que ahora este de aquí no se hubiera hecho 0 y este de acá sí se hubiera hecho 0. Y entonces al final todo estaría en función de alfa 2 y B2. Aquí tendría B2, B2, B2 y alfa 2. Y mismo caso para B3, B4 y así hasta llegar hasta la enésima coordenada. Y entonces de ahí vienen las generalizaciones, que yo podría entonces escribir esta expresión, que me dice que aquí yo voy a ir cambiando el índice de i dependiendo de la coordenada que yo quiera encontrar, ¿sí? O del escalar, y voy a ir cambiando en función de ese índice toda la expresión que tengo del lado izquierdo. Esto para bases solamente ortogonales, y si además la base es ortonormal, pues todavía más sencillo, me olvido del denominador y solamente evalúo lo que tengo en el numerador acá. Entonces, esa es una aplicación que tiene el uso de bases que son ortogonales u ortonormales, que de forma más sencilla vamos a poder encontrar las coordenadas, sobre todo cuando tengo vectores de coordenadas que son bastante extensos. Y si yo conozco una base ortonormal, pues de forma muy sencilla, solamente evaluando esta operación muchas veces, voy a ir encontrando las coordenadas, en lugar de resolver un sistema de ecuaciones que podría resultar más laborioso. Entonces, eso es en esencia lo que nos dice esta diapositiva. Son dos expresiones que ahora ya vimos de dónde salen. Entonces, siempre que les pidan encontrar las coordenadas de un vector respecto a una base ortogonal o ortonormal, vamos a utilizar esas expresiones, y que precisamente en el siguiente ejercicio las vamos a aplicar para que nos quede bien claro cómo las podemos utilizar. Entonces, en este ejercicio vamos a trabajar en el espacio vectorial R2 con un producto interior definido de esta manera. Se parece mucho al producto interior usual, solamente aquí le añadieron un escalar de 3 que multiplica los segundos miembros de los vectores. Esto está dado para vectores con esta estructura x1, x2 y y1, y2. Y además nos están dando una base que es esta que tenemos aquí. Primero nos preguntan o nos piden determinar si esta base es ortonormal. Dice, en caso de no ser así, obtenga una base ortonormal a partir de esta que nos están dando aquí. ¿Sí? Y en el inciso número 2 nos piden encontrar las coordenadas de un vector u en la base ortonormal del inciso anterior. Entonces, ya que estemos seguros de que esta base es ortonormal, y en caso de que no lo sea, que ya la hicimos ortonormal, vamos a poder aplicar las expresiones que acabamos de comentar en este video. Entonces vamos a concentrarnos primero en el inciso 1, donde nos piden determinar si la base es ortonormal. En caso de que no lo sea, obtener una base ortonormal a partir de A. Vamos a concentrarnos en esta primera parte. Vamos a determinar si es ortonormal o no es ortonormal. Decíamos que el primer paso para que un conjunto sea ortonormal es precisamente que se trate de un conjunto ortogonal. ¿Sí? Yo no puedo formar un conjunto ortonormal si los vectores que componen ese conjunto no son ortogonales entre sí. Entonces vamos a determinar si se trata de una base ortogonal, ¿sí? Y para determinar si un conjunto es ortogonal, recordamos de videos anteriores que tenemos que hacer productos interiores con todos los vectores que componen al conjunto. ¿Cuántos productos interiores? Pues depende de las combinaciones que podamos realizar. En este caso es bien sencillo porque la base solamente tiene dos vectores. Entonces hay un solo producto interior que podemos evaluar, que sería el producto interior de A1 con A2, si hacemos este igual a A1 y este igual a A2. Si hubiera un tercer vector, entonces ya podría hacer más combinaciones aquí. Tendría A1 con A2, A1 con A3 y A2 con A3. Y si fueran 4 vectores, pues puedo hacer todavía más combinaciones. En este caso bien sencillo, como solamente la base tiene dos vectores, es un solo producto interior el que tengo que evaluar.
Si obtengo como resultado igual a 0, mi conclusión va a ser que el conjunto ya es ortogonal y no tengo que hacer nada adicional. Si el conjunto si la evaluación de este producto interior resulta ser distinto de 0, entonces yo tengo que ortogonalizar esta base. Antes de siquiera evaluar si se trata o no de un conjunto ortonormal, como ya no es ortogonal, tengo que ortogonalizar la base antes de evaluar si los vectores son unitarios o no son unitarios. Entonces vamos a evaluar si el conjunto es ortogonal. Aquí también les sugiero una pausa en el video para que ustedes demuestren si esto es ortogonal. Bueno, si ya lo hicieron, entonces vamos a revisar si llegamos al mismo resultado. Se trata de sustituir A1 con A2. A1 es igual a 1 medio menos 1 medio. Eso está dado precisamente por la definición de la base. Y A2 es igual a 1,1 tercio. ¿Qué regla o qué producto interior vamos a utilizar para evaluar esta ortogonalidad? Pues la regla que nos están definiendo en el problema, esta de aquí, y yo la reescribí aquí abajo. ¿Qué nos dice esta regla? Primero x1 por y1, donde x1 es el primer miembro del primer vector y y1 primer miembro del segundo vector. Entonces sería equivalente a tener 1 medio, sería este término de aquí, por 1, que es este término. Después tengo un 3, ese 3 va tal cual aparece aquí, x2 por y2, que son los segundos miembros, menos 1 medio y 1 tercio, que sería el producto que tengo aquí. Desarrollo, esto me va a quedar 1 medio, aquí tengo un 3 que se puede simplificar con este 3, entonces al final me va a quedar menos 1 medio nada más, 1 medio menos 1 medio me da 0. Entonces esta base sí es ortogonal. Siendo ortogonal, ya puedo evaluar si además es ortonormal. Les repito, en caso de que hubiera resultado un número distinto de 0, tengo que ortogonalizar la base. ¿Cómo la ortogonalizo? Pues con el tema que vimos en el video anterior, que es ortogonalización de Gram-Schmidt. Como ya es ortogonal, entonces me hace falta un paso ya bien sencillo para establecer si es ortonormal. Que la condición, recordamos, es que las normas de los vectores sean igual a 1. Es decir, que los vectores sean unitarios. Y lo que tenemos aquí es precisamente la evaluación de cada una de las normas. Recordamos entonces que siempre que quiera la norma de un vector va a ser el producto interior del vector consigo mismo, A1 con A1, elevado a la potencia de un medio. Esto es la definición de norma y siempre que queramos la norma de un vector, la vamos a calcular así. Recordando que depende también del producto interior y entonces tenemos que seguir utilizando esta regla que tenemos aquí arriba. Sustituimos y evaluamos, nos quedaría 1 medio al cuadrado, después viene un 3 que multiplica menos 1 medio al cuadrado. Desarrollamos 1 medio al cuadrado, nos va a quedar un cuarto, menos 1 medio al cuadrado también nos queda un cuarto por este 3, entonces sería 3 cuartos más un cuarto, 4 cuartos, raíz de 1 es 1, ¿no? Entonces A1 si es unitario ya no tenemos que hacer nada con A1. Hacemos el mismo procedimiento para A2 y la conclusión es que su norma es igual a 2 sobre raíz de 3. ¿Sí? Al ser 2 sobre raíz de 3, entonces este vector definitivamente no es unitario. Ya habíamos comentado también en una diapositiva anterior qué vamos a hacer cuando un vector no es unitario y nosotros queremos que sea unitario, pues vamos a hacer un proceso de normalización. Que ese proceso es bien sencillo y consiste en multiplicar al vector, multiplicar a A2, ¿sí?, por el recíproco multiplicativo de la norma, es decir, 1 sobre la norma de A2. En este caso yo tengo una norma de 2 sobre raíz de 3, su recíproco multiplicativo pues sería raíz de 3 sobre 2, que es este término que tenemos aquí. Y ese se va a multiplicar entonces por el vector A2 original, que es 1,1 tercio. Realizo el producto y entonces voy a llegar a este resultado, raíz de 3 sobre 2 por 1, me va a quedar raíz de 3 sobre 2, y si lo multiplico por 1 tercio, pues me va a quedar raíz de 3 sobre 6. Este sería el nuevo vector A2, este ya es unitario. Entonces no es tanto problema cuando ya tengo una base ortogonal, hacerla ortonormal en realidad no es nada de problema. Solamente evalúo las normas y en caso de que no es una multiplicación muy sencilla y ya normalice el vector. Es más problema cuando mi base no es ortogonal porque ahí tengo que hacer todo el proceso de Gram-Schmidt para hacerla ortogonal. Y entonces ya llego a una base A subíndice O que es ortonormal.
que es lo que me pedían en el inciso 1, evaluar si la base es ortonormal y en caso de que no, hacer una base ortonormal. Y entonces, conocida la base ortonormal, ya nos pasamos al inciso número 2. En el inciso número 2 o 1.2, lo que nos pedían era obtener las coordenadas del vector u, que es igual a 3, menos 1, en la base ortonormal que acabamos de encontrar. Entonces se trata de encontrar coordenadas respecto de una base ortonormal. Si me regreso tantito, la expresión para encontrar coordenadas respecto a una base ortonormal es esta que tenemos aquí. ¿Sí? Y entonces, como ya vimos de dónde sale, ya hicimos el desarrollo completo, ya la podemos utilizar sin ningún problema. Y esta expresión entonces, que por aquí la reescribí, dice que alfa subíndice i va a ser igual al producto interior del vector del cual yo quiero conocer sus coordenadas, que en este caso es u, y que lo conozco completamente definido, me lo está dando el problema, en producto interior con los vectores de la base ortonormal, en este caso a subíndice i. ¿Qué valores va a tomar i? Bueno, como mi base tiene dos vectores, significa que todo vector de coordenadas referido a esa base tiene que tener dos coordenadas o dos escalares, así como lo tenemos aquí. Significa entonces que los posibles valores de i solamente son 1 y 2. Si yo tuviera una base de 3 elementos, entonces i tomaría los valores de 1, 2 y 3, y así dependiendo de la dimensión del espacio o del número de vectores que tenga la base. Sustituimos primero para alfa 1, que sería la primera coordenada, y entonces tendría que alfa 1 es igual al producto interior de u con el elemento 1 de la base A. ¿Qué regla de producto interior vamos a utilizar? Pues exactamente la misma de todo el problema. Esa no la tenemos que cambiar hasta que cambiemos de problema y nos cambien la regla de producto interior. Y entonces recordamos que esta regla lo que nos decía, pues básicamente era ir multiplicando miembro a miembro y al segundo producto le vamos a añadir un 3. Y entonces sustituimos, el vector u es igual a 3, menos 1 y el vector 1 de la base A es igual a 1 medio, menos 1 medio. Si hago el producto interior, entonces sería este miembro por este miembro, 3 por 1 medio, después le añadimos un 3 al segundo producto que es este, y tenemos menos 1 por menos 1 medio, que sería este producto. Hacemos las multiplicaciones, 3 medios, me quedaría de este resultado, menos 1 por menos 1, esto se vuelve positivo y tendríamos 3 medios otra vez. 3 medios más 3 medios son 6 medios que podemos simplificar a 3, significa que 3 es la primera coordenada, ¿sí? O el escalar que está multiplicando al primer vector de la base ortonormal para poder generar al vector u. Para encontrar alfa 2 es exactamente lo mismo, solamente que ahora vamos a multiplicar o a operar por el vector a2. Aquí está mal, esto tendría que ser un 2. Lo voy a corregir. Y entonces sustituimos, el vector u sigue siendo el mismo, pero aquí lo que vamos a colocar ya es el vector a2, que es este que tenemos aquí. Utilizamos la misma regla del producto interior, entonces sería 3 por raíz de 3 entre 2, es este producto que tenemos acá. Después viene un 3 por la regla de correspondencia del producto interior, que no se nos olvide que aquí hay un 3, por los segundos miembros de los vectores, entonces sería 3 por menos 1 por raíz de 3 sobre 6, que es todo este producto que aparece aquí. Desarrollamos, entonces tendríamos 3 por raíz de 3 sobre 2, aquí cambiaré de signo, entonces tendríamos menos 3 por raíz de 3 sobre 6, este 3 sobre 6 lo puedo simplificar a un medio, y entonces me quedaría nada más menos raíz de 3 sobre 2. Y esta es una resta que puedo realizar porque tengo el mismo denominador, y entonces me quedaría un denominador de 2 y numerador me quedaría 3 raíz de 3 menos raíz de 3, entonces tendría 2 raíz de 3. Este 2 lo puedo cancelar y finalmente obtengo raíz de 3. Raíz de 3 entonces sería la segunda coordenada. El vector de coordenadas entonces que queríamos encontrar era alfa 1 como alfa 2. Ya llegamos a este vector de coordenadas. Y entonces es más sencillo encontrar vectores de coordenadas en bases que sean ortonormales y también ortogonales, pero todavía más sencillo si la base es ortonormal. Entonces esta es una aplicación que tiene el uso de bases ortogonales y ortonormales. Con esto concluimos el tema de conjunto ortogonal y conjunto ortonormal. Y en el siguiente video ya vamos a platicar de lo que es el complemento ortogonal.